Cordial saludos compañeros y tutor, mi nombre es Carolina Aguirre y voy a exponer el tipo de ejercicio 3, sustitución trigonométrica y fracciones parciales. Nos pedían utilizar el método de integración adecuado. Para mi ejercicio yo escogí el de sustitución trigonométrica. Entonces este es mi ejercicio y lo que empezamos a hacer es resolver la integral. T es igual a secante de delta, dt es igual a secante de delta por tan de delta de delta. Sustituimos en la integral original. Entonces ya vemos que aquí ya cambiamos todo nuestro ejercicio inicial por estos datos. Aplicando la identidad, tan por seno de delta elevado a la 2 es igual a secante de delta elevado a la 2 menos 1. Simplificamos la fracción por tangente de delta, entonces ya obtenemos este resultado. Nos quedaría la integral cuando tiende a 2, la raíz cuadrada de 2 y 2, nos queda 1 sobre secante de delta elevado a la 2 por d de delta. Haciendo uso de la identidad trigonométrica nos daría este resultado. Aplicamos la regla integral por cos x elevado a la 2 de x, que es igual a 1 medio de x más 1 cuarto si 2x, donde x es igual a 0. Entonces obtenemos este resultado, expresamos la variable en términos delta en términos de la variable t. Entonces obtenemos ya esto, cambiaríamos la t, nos quedaría arcoseno. Se realiza el dibujo del triángulo para tener un mayor entendimiento de los siguientes resultados. Evaluamos la integral definida y vamos realizando paso por paso. Calculamos la secante inversa de 2, nos da este resultado. Después multiplicamos 1 medio por pi sobre 3, calculamos el seno de 2 pi sobre 3 grados, calculamos la secante inversa de raíz cuadrada de 2, multiplicamos 1 cuarto por 13 sobre 15, calculamos la secante inversa de raíz cuadrada de 2. De esto sumamos los valores, obtenemos esto y lo multiplicamos por 1 medio por pi sobre 4. Obtenemos ese resultado. Volvemos a multiplicar por 2, multiplicamos 2 por pi sobre 4. Después calculamos el seno de pi sobre 2 grados, que nos da esto, 0.7403 menos 0.3 y cualquier expresión multiplicada por 1 es igual a esa misma expresión, que nos da 4 sobre 41, que es igual al resultado que vemos aquí subrayado en amarillo. Gracias compañeros y tutor.